En esta cuarta parte del diagnóstico genético del cáncer y entendiendo que Oncotype nos va a determinar el score de recurrencia a partir de 21 genes, que son protooncogenes, que en el momento de la mutación pueden desarrollar cáncer y de esta manera podemos determinar las categorías de riesgo. Ese score de recurrencia se calcula de acuerdo con estos puntajes, de acuerdo con la puntuación del ER, la puntuación del grupo de estrógeno, de proliferación, del grupo de invasión, etcétera. Y eso al final nos dan tres grupos de riesgo, que son bien importantes en Oncotype. El riesgo bajo, con una score de recurrencia menor de 18, el riesgo intermedio con un score de recurrencia entre 18 y 30 y un riesgo alto con un puntaje mayor de 31. De esta manera entonces podemos determinar el riesgo de recurrencia de manera continua con Oncotype por un lado. Dos, riesgos pequeños, por ejemplo, score de 3, pues nos dan un riesgo de recurrencia a 10 años, pues pequeño. Pero si este aumenta, por ejemplo, a 17, como aparece aquí, 18 aproximadamente, miremos el riesgo de recurrencia que aumenta al 10%. Pero si un paciente ya tiene un riesgo de recurrencia mayor de 30, entonces miramos cómo la recurrencia a 10 años es mayor del 20%. Entonces, de esa manera podemos clasificar a los pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Y aquí hay un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de 10 años de recurrencia distante para una paciente con un valor de recurrencia de 30? Entonces aquí está 30 y podemos hacer la interpolación en la gráfica y nos da del 20%. Entonces, si el RS es de 30, 20% de riesgo de recurrencia distante a 10 años. Ahora vamos a mirar la validación analítica, cómo ocurrió, qué se hizo, de tal manera que para el ensayo de Cotype se valida analíticamente. Esta validación es la evaluación de las características del rendimiento del ensayo y las condiciones óptimas para generar exactitud, precisión y reproducibilidad. Precisión, recuerden que es el valor que se debe repetir en cada una de las medidas. Si yo cojo el mismo paciente y le hago 3, 4, 5 mediciones, la precisión nos da, nos corresponde a ese valor que se va a repetir casi exactamente en ese mismo paciente. Ya exactitud es que el valor se acerque a la verdad. La exactitud es que el valor se acerque a la verdad. La precisión es que se repita cada vez que yo haga la misma prueba en el mismo paciente. Y la reproducibilidad, entonces, que se realice de igual manera para cada uno de los pacientes. Elementos de esa validación analítica está la sensibilidad analítica con límites de detección y cuantificación, la precisión del ensayo y el rango dinámico lineal, la reproducibilidad analítica, la eficiencia de la amplificación de PCR. Más adelante vamos a diferenciar entre lo que es Oncotype con MapPrint, en el sentido de que una es por PCR en tiempo real y la otra es a la larga por microensayos o microarrays. Estabilidad de muestras y reactivos y calibración de reactivos con validación y calibración de instrumentos. Todo esto nos da la validación analítica. Entonces, aquí está el ensayo de Oncotype a través de una tecnología de PCR en tiempo real, donde lo que se determina es una polimerización mm, en cadena, una polimerización en cadena, de tal manera que yo puedo determinar un preparador de informes, tengo un cebador o un iniciador de esa polimerización y la PCR proporciona un rango de medición de más de 65.000 veces, maximiza la capacidad de discriminación de un rango completo de diferencias de expresión génica entre muestras individuales, pueden repetirse con una alta precisión cuantitativa, con una confiabilidad importante y funciona bien con RNA de tejido incluido en parafina y fijado en formalina. Y esto comparado con muestras
de pacientes eh, in vivo da una correlación adecuada, de tal manera que esa sonda permite la polimerización y determinación de los genes que tenga ese paciente. Entonces, desplazamiento de las hebras y decisión de la sonda y conclusión de la polimerización, si existe polimerización y detección de señales, y esas señales nos dicen si existe el gen que se ha multiplicado varias veces, cientos de veces por esta técnica de reacción en cadena a la polimerasa. Entonces, de tal manera que esta técnica me permite, digamos, amplificar el gen, a esos 21 genes, y después yo puedo detectar si existe ese gen en la paciente o no existe el gen en la paciente. Aquí está este procedimiento estandarizado optimizado para pequeños fragmentos de RNA extraídos del tejido, incluidos en parafina y fijados en formalina, y optimizado para ser robusto con respecto a fuentes de variabilidad preanalítica como demora en la fijación, duración en la fijación, tipo de fijador y antigüedad de las muestras, de tal manera que aquí tengo mi extracción y me determina si existe esa secuencia genética. Los pasos del proceso del ensayo Oncotype, ahí es un proceso, esos pasos incluyen uno inicial que es preanalítico, luego uno analítico y uno posanalítico. En el preanalítico se revisa la patología de la muestra que se tomó por el patólogo anatómico y certificado con pericia en lectura pues, de cáncer de mama. Determina si se requiere una microdisección manual para el enriquecimiento del tumor. Aproximadamente el 40% de los envíos se microdisecan para enriquecimiento del tumor. Luego de esa fase preanalítica viene la fase analítica con la extracción y cuantificación del RNA por un método específico, prueba del PCR para el DNA genómico residual, transcripción inversa y luego el TACMAN PCR, control de calidad de datos y el posanalítico, cálculo precisamente del RS y preparación de informe y lo que se le entrega finalmente al médico del paciente es el informe precisamente de ese RS, pero también hay otras variables que se analizan como ya vamos a ver más adelante. Aquí están los bloques obtenidos y están codificados con código de barras al ingresar en la histología de cada uno de estos pacientes. Todos los tumores evaluados por patólogos quirúrgicos con pericia en mama, como aparece acá, revisión de la patología, el tumor está presente, cantidad suficiente de tumor, etcétera, en cada una de estas parafinas. Las muestras de los pacientes están rastreadas mediante código de barras desde la presentación hasta el informe. O sea, cada uno de los pacientes están identificados con un código de barras y eso evita, pues, obviamente, cruce de información y eh, que haya alteración de la identidad de cada una de las muestras. Luego, la automatización es parte central del proceso de laboratorio para hacer todo este proceso. Luego el rastreo de las muestras de los pacientes con la codificación del código de barras integra reactivos y robots para el rastreo y control de los procesos. Aquí está la muestra obtenida para el paciente, se extrae el DNA, hay una transcripción inversa, o sea, pasa de RNA a DNA por placas, agrupamiento de los cebadores inversos. Posteriormente, la técnica de PCR, montaje de oligoplacas y el agrupamiento por la sonda y la administración de materiales. Todo esto a través de una técnica específica de robots y un sistema de detección de ensayos. Y en la entrega del informe a los pacientes pues, se genera una entrega automatizada que ustedes han visto, donde se muestra el RS a través de correo electrónico, fax o web, ¿cierto? Y el informe se entrega en PDF. Se dan otras cosas adicionales como ya lo vamos a ver. Ahora sí, entrando un poco más en materia, viene la validación clínica y pronóstica, donde están todos los ensayos clínicos. Recordemos que es la utilidad del Oncotype para cáncer de mama sin el ganglio positivo, es decir, con ganglio negativo. Aquí está el primer estudio que les había mencionado al principio, es el B14. Este estudio, el estudio B14, su objetivo es validar prospectivamente el resultado del RS como predictor de recurrencia distante en pacientes con receptor de estrógeno positivo sin afectación ganglionar. Es una muestra aleatorizada donde se les administró placebo o tamoxifeno. El estudio fue multicéntrico
con ensayos previamente especificados de 21 genes, un algoritmo digamos, específico, con unos criterios de inclusión y un plan de análisis específico. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Entonces, del B14 nos muestra recurrencia distante. Aquí está, proporción sin recurrencia, que están todos los pacientes, 668, y esto en años. Entonces se hace una comparación de acuerdo con el RS. Entonces, con RS menores de 18 fueron 338 pacientes y el porcentaje de recurrencia fue tan solo el 6.8%. Perdón, el RS fue tan solo 6.8% con una proporción sin recurrencia, pues cercana al 90%. Cuando el RS es de 14, la proporción de recurrencia, como lo vemos acá, en un riesgo intermedio entre 18 y 30, fueron 149 pacientes. Ese porcentaje de recurrencia ese porcentaje sin recurrencia distante, pues ya cayó al 75% aproximadamente. Y cuando ya tenemos un RS mayor de 31, o sea, pacientes de alto riesgo, tenemos un RS proporcional 30.5% y tenemos una proporción sin recurrencia que ya cae cercana al 60%. De tal manera que eh, lo que vemos es que los pacientes que tienen bajo riesgo, un RS menor de 18, no recaen, mientras que los pacientes que tienen un RS mayor de 31 van a recaer cercano en un 40%. Eso es muy importante y esta comparación de recurrencia fue significativa entre los pacientes de bajo riesgo y los pacientes de alto riesgo, como lo menciona acá, con un P menor de 0.001. Entonces es muy importante concluir que este resultado del B14 se valida como un predictor de recurrencia en pacientes con receptor de estrógeno positivo sin afectación ganglionar. El rendimiento del RS Oncotype excede las medidas estándar, como la edad paciente, el tamaño del tumor o el grado del tumor, y el resultado del RS en Oncotype, basado en la expresión del glucogen, cuantifica con mayor exactitud el riesgo de recurrencia distante, de tal manera que los pacientes que son de bajo riesgo requieren solo tamoxifen y los pacientes de alto riesgo requieren tamoxifen más quimioterapia.